Hay 4 maneras principales en que el cerebro puede lesionarse: por una fractura en el cráneo, por una contusión o por un golpe o un contragolpe, por una lesión axónica difusa o una lesión focal. Una fractura en el cráneo es exactamente eso. En realidad se fractura o se rompe el cráneo, el cual es la envoltura ósea que protege al cerebro. Por desgracia, cuando el cráneo se fractura, lo que puede pasar es que pequeños pedazos de hueso se pueden meter en el cerebro y esto causa una gran lesión en esa área. Otra manera en que el cerebro puede lesionarse se llama golpe contra golpe. Este tipo de lesión suele pasar cuando alguien tiene un accidente automovilístico. Cuando hay un accidente automovilístico y el carro para bruscamente, normalmente la persona es lanzada hacia adelante. En ese momento la cabeza puede golpear el tablero de mandos y uno podría pensar que aquí es donde ocurre la lesión. Aunque sí se lesiona esta parte del cerebro, luego la cabeza es lanzada hacia atrás y luego el cerebro es empujado hacia atrás hasta la parte posterior del cráneo. Cuando el cerebro golpea esa parte posterior del cráneo, sufre otra lesión. Así que un golpe es cuando se choca con algo y un contragolpe es una lesión en el lado opuesto del cerebro como consecuencia de esa fuerza. Otro tipo de lesión se llama lesión axónica difusa y a menudo es también el resultado de un accidente automovilístico. En este caso, el cerebro gira dentro de la cabeza y como resultado de estas fuerzas rotacionales, se estiran y rompen unos axones en el cerebro. Y los axones son la parte del cerebro que manda mensajes por todos lados. Es como si uno abriera una computadora y cortara un alambre, y por eso la información no puede viajar desde un punto hasta el otro punto. Bueno, con una lesión axónica difusa, los axones se estiran y se rompen en todas partes del cerebro, y por eso se dice que es difusa. Con una lesión focal hay una ruptura de los axones alrededor de un área específica lesionada y esto puede seguir ocurriendo después de que haya pasado la lesión. Además de estas lesiones que ocurren porque hay una fuerza que directamente afecta al cerebro, hay otros tipos de lesiones que se llaman lesiones secundarias. Estos 3 tipos de lesiones son edema cerebral, hidrocefalia y hematomas. Con un edema cerebral, lo que ocurre es que se inflama el cerebro y como resultado no hay espacio en el cráneo y se empieza a comprimir el tejido del cerebro. La hidrocefalia se presenta en el área del cerebro que contiene el líquido cefalorraquídeo. Ocurre cuando los ventrículos que están en el centro del cerebro empiezan a inflamarse. Así que lo que pasa es que el líquido cefalorraquídeo no puede drenarse del cerebro por la inflamación y por esta razón empieza a llenar los ventrículos que acaban inflamándose. Por lo tanto, el tejido se comprime de nuevo, ya que no hay suficiente espacio en el cerebro para este tipo de hinchazón. Otro tipo de lesión es el hematoma. Cuando se habla de un hematoma, quiere decir hemorragia. Y esto pasa porque el cerebro está sangrando. Y una vez que escapa la sangre, puede cubrir el cerebro y causar presión. Además, el contacto de la sangre con el tejido del cerebro también causa una lesión. Ahora me gustaría hablar con usted sobre los diferentes tipos de lesiones y los cambios que ocurren después que alguien sufre una lesión cerebral. Algo que se ve muy a menudo son problemas con la movilidad. Esto quiere decir que se ve afectada la capacidad para caminar, la coordinación de los movimientos corporales y la habilidad de hacer todas las cosas que muchos de nosotros damos por hecho cada día. También se puede ver afectada la comunicación. Esto quiere decir que la gente puede tener problemas del habla y no puede hablar correctamente. Asimismo, puede tener dificultad para entender lo que se le está diciendo. Esos 2 problemas no siempre existen a la vez. A veces las personas entienden lo que les dicen, pero no pueden hablar ni responder. O a veces las personas pueden hablar,
pero no entienden realmente lo que les dicen. También puede presentarse lo que se llama una ensalada de palabras. Es cuando las personas forman palabras normales y hablan, pero las palabras no tienen sentido y están desordenadas. Así que pueden ocurrir varios tipos de problemas con la comunicación. A veces las personas tienen que hablar muy despacio o arrastran las palabras y es muy difícil entender lo que dicen. A veces se repiten. Puede haber también problemas con la memoria, y los problemas con la memoria pueden ser los más frustrantes que una persona puede sufrir. Usted mismo a lo mejor ya sabe cómo se siente cuando se le olvida el nombre de alguien o no se acuerda de lo que alguien le dijo, y le molesta, pero no le pasa muy a menudo. Para las personas que han sufrido una lesión cerebral, los tipos de problemas más comunes que tienen son problemas con la memoria a corto plazo. Esto significa que no se acuerdan mucho de lo que uno les dice a diario. Imagínese que usted está trabajando y su jefe pasa por su oficina y le dice, por favor no olvide llamar a tal persona. Usted responde, claro que sí. El jefe se va y usted no apunta lo que él dijo. Bueno, si usted tiene una lesión cerebral, no se va a acordar. Es fácil no darse cuenta de lo mucho que contamos con la memoria a corto plazo a diario. Nos ayuda a recordar los detalles de las conversaciones y no tenemos que apuntar esos detalles, mientras que a la persona con una lesión cerebral se va a olvidar de todos esos detalles y causa problemas importantes en el trabajo y en la casa. El problema de poner atención también es algo que ocurre a menudo con el traumatismo cerebral. Cuando se está en el trabajo o en la escuela, algo que le ayuda es poder poner atención y concentrarse. A una persona con una lesión cerebral con frecuencia le cuesta mucho trabajo mantener su atención en algo, así que no puede completar sus tareas con facilidad. Otro problema es la rapidez con que uno puede pensar. A esto se le llama velocidad del pensamiento o procesamiento de información. Como resultado de la lesión, algo que pasa es que la gente a menudo necesita más tiempo para entender o procesar la información y no podrán estar al tanto de la información que usted les da. Así que alguien con este tipo de problema podría estar escuchando una conferencia o tal vez viendo una película o la televisión y no puede entender la información con la misma rapidez que los demás. Entonces, aunque esté viendo un programa y quizás entienda los primeros 2 o 3 minutos, quizás pase otros 10 minutos procesando y por eso pierde toda la información que viene después. Es lo mismo en el trabajo. Alguien entra y le da a otra persona instrucciones que tienen varios pasos. La persona tal vez entienda solo el primer paso y se olvida completamente del segundo, tercero o cuarto paso de las instrucciones porque no habrá podido procesarlos rápidamente. Igual, la gente puede tener problemas para planear u organizar las cosas. Entonces, si usted le pide a alguien que haga una tarea con varios pasos y la persona tiene que preguntarse ¿qué hago primero? ¿Y qué es lo que sigue? ¿Y cuál es el último paso para poder hacer la tarea? Esto sería muy difícil de lograr para una persona con una lesión cerebral. El cansancio es otro problema muy común. A menudo las personas que sufren una lesión o embolia cerebral se cansan muy fácilmente y muchas veces necesitan dormir un rato o sentarse y descansar. Piense en las personas que tienen que trabajar 8 horas al día o van a la escuela todo el día. La mayoría del tiempo estas personas se cansan tan fácil y rápidamente que solo pueden continuar con una actividad durante 30 minutos o una hora y luego tienen que parar y descansar. Otro problema importante es tener buen criterio. Tener buen criterio es lo que nos ayuda a diario a tomar buenas decisiones. Nos ayuda a saber qué es lo que debemos hacer, a escoger entre opciones y a tomar decisiones entre diferentes acciones, una de las cuales puede tener un resultado más positivo que la otra. Muchas de las personas que han sufrido una lesión cerebral tienen muy mal criterio.
No tienen la capacidad de evaluar información y saber cuáles son las medidas que se deben tomar. Muchas veces esto hace que alguien tome una mala decisión y con frecuencia termina con una segunda o tercera lesión cerebral. La gente también se puede meter en problemas. Otras dificultades importantes después de una lesión cerebral son problemas con las emociones y el control de la conducta. La mayoría de nosotros no decimos lo que realmente estamos pensando. Todo se pasa por un filtro. Sabemos que cuando nos enojamos con el jefe, no podemos entrar a su oficina y decirle lo que en realidad pensamos porque sabemos que nos despediría. En cambio, las personas que tienen problemas de control emocional y de la conducta no pueden controlar esos tipos de sentimientos o pensamientos. Si se enojan, pierden el control. Se pueden poner muy agresivas y no pueden controlar el mal genio, lo cual causa su despido del trabajo o muchas veces su arresto. También pueden quedar lastimados porque otra persona se enoja por lo que dicen y si tampoco pueden controlar sus impulsos, podrían acabar gravemente lesionados en una pelea. Otro problema es cuando se empieza una actividad. Esto está relacionado con lo que expliqué antes sobre el botón para empezar y parar el cerebro. Es muy importante saber cuándo debemos empezar cierta conducta y cuándo dejar de hacer algo, y así controlar todo lo que hacemos. Cuando decidimos que nos vamos a ponernos de pie y cruzar un cuarto, nuestro cerebro nos está enviando todo tipo de señales diciéndonos que lo hagamos, sin que nos demos cuenta. Nos ayuda a saber el momento preciso para movernos y el momento apropiado para decir algo y cuando no hay que decir nada. Nos ayuda a saber cuándo debemos empezar algo y cuándo debemos terminar de hacer algo. Esto puede causar muchísimos problemas para una persona con una lesión cerebral. Los problemas más difíciles que pueden tener una persona con una lesión cerebral son problemas sociales o con la conducta. Algunos de estos problemas posiblemente se deben a la dificultad de estas personas para percibir y evaluar mensajes sociales en su entorno. Esto significa que es fácil que las personas malinterpreten lo que les dice otra persona y malinterpreten el lenguaje corporal y las expresiones en la cara. Cuando alguien no tiene la capacidad de interpretar bien lo que las otras personas le dicen, puede malinterpretar el significado de las palabras. Por lo tanto, a menudo puede ponerse muy agresivo y enojado. Las personas que tienen este tipo de problema con frecuencia se ponen furiosas. Pueden reaccionar de forma agresiva verbalmente y pueden ser físicamente abusivos. Otro problema es el cambio de humor repentino. Muchas personas tienen cambios de humor y con frecuencia van rápidamente de muy enojados a muy felices. Esto se nota porque a veces se ríen cuando no es apropiado o se enojan sin ningún motivo razonable. Las personas que sufren lesiones cerebrales también pueden ser muy impulsivas. En un ambiente social, ser impulsivo puede causar grandes problemas para los demás si alguien está hablándole o si se acerca a otros de una forma inapropiada. Muchas veces esto puede ser hasta sexualmente inapropiado, lo cual puede causar grandes problemas. Y muchas veces pasa con los desconocidos. Es posible que un joven con una lesión cerebral grave esté en un centro comercial y se acerque a una mujer desconocida y le toque de manera inapropiada o le diga cosas inapropiadas. Con frecuencia esto lleva a la detención del joven. Además, las personas que sufren una lesión cerebral no soportan la frustración. Lo que significa esto es que las molestias normales que usted o yo aceptamos a diario muy fácilmente pueden perturbar a una persona con una lesión cerebral. Se pueden enojar demasiado por cualquier molestia pequeña. Otro problema importante que ocurre con frecuencia es que las personas que sufren una lesión cerebral ignoran por completo sus propias fallas. No tienen la menor idea que les pasa algo y no entienden que su conducta es inapropiada. Pueden ignorar por completo el hecho de que ya no tienen la capacidad de hacer las cosas como las hacían antes.
Entonces, por ejemplo, alguien puede tener problemas para caminar o con la percepción visual y tal vez se dé cuenta que tienen estos problemas, pero aún así no están conscientes de que no pueden manejar un carro. Esas personas seguirán tratando de hacer las cosas que no pueden hacer con éxito. Quizás se pongan en peligro a sí mismos o a otras personas. Por último, uno de los otros problemas importantes que las personas tienen cuando sufren una lesión cerebral es que no saben cómo reaccionar cuando están rodeados por muchos estímulos. Entonces, con frecuencia, una persona que sufre una lesión cerebral no puede quedarse sentada en un cuarto donde está expuesta a una variedad de estímulos. Por ejemplo, para ellos es muy molesto tener una conversación con alguien mientras la televisión está prendida. Les es difícil filtrar los sonidos que no tienen importancia y ni siquiera saben a dónde dirigir su atención. Esto es especialmente grave cuando alguien está apenas empezando a recuperarse de una lesión cerebral, pero es una debilidad que puede durar el resto de su vida. A estas personas les puede causar mucha angustia estar en un lugar donde varias personas están conversando. Para ellos, estar en un restaurante o en un centro comercial donde hay mucha gente les puede afectar mucho. Muchas veces, al sentirse perturbadas, se ponen nerviosas, se enojan y pierden el control.